Buenos días, hermano, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que usted vea este video. Qué bueno que podemos otra vez compartir una vez más esta clase a través de este medio. Gracias, Jonathan, por tu ayuda de siempre. Sin ti, la verdad que estuviéramos perdidos en el limbo porque no sé hacer nada de esto. Bueno, qué bueno saludarles, qué bueno saber de ustedes. Algunas personas han escrito, han compartido algunas ideas. Gracias porque siempre lo hacen. Hay otras personas que me han comentado que han pasado a otros videos. Háganlo con toda libertad. Gracias a Dios no hemos escuchado de grandes enfermedades. La hermana Natalia y sus hijas en la iglesia han tenido también problemas de salud. Ellas están mejorando poco a poco. Saludos a ella y a sus hijas. Sigamos orando unos por los otros. Así que, hermanos, sigamos adelante sabiendo que Dios está en control de las cosas. Dios no se ha perdido de la historia ni se ha perdido de nuestra vida. La enfermedad sigue, debemos cuidarnos, debemos protegernos. En la iglesia, por cierto, nos estamos reuniendo presencialmente los domingos, un buen grupo. Si usted puede hacerlo con todas las medidas de bioseguridad que se están tomando. Pero si no, no se preocupe, puede seguirnos viendo a través de las cámaras de los medios sociales que estamos usando. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por el esfuerzo que yo sé que todos estamos haciendo por mantenernos en contacto. Pero así es, tenemos que seguir caminando en todo esto. Hoy nos toca caminar un poco más para terminar lo que comenzamos la semana pasada sobre el libro de Gálatas capítulo 5, versos 13 al 26. La semana pasada cubrimos una parte de eso y vamos a tratar de terminarlo hoy. Muy interesante, por cierto, la clase. Ya estamos terminando Gálatas, gracias al Señor. Miren que estamos ya para la próxima semana entrando en el capítulo 6 y último de Gálatas. Quizás lo dividíamos en 2 o 3 partes, no estoy muy seguro todavía. Pero seguimos trabajando. Yo espero realmente que estos estudios hayan servido para ustedes. Para mí han sido de bendición el poder estudiarlos para mí y luego para ustedes y poderlos compartir. Y yo espero que para ustedes también lo hayan hecho. Esa es la idea, que podamos mantenernos juntos, aunque sea a través de este medio, poder compartir y aprender juntos. Y yo creo que estamos lográndolo con la ayuda del Espíritu Santo, como siempre le pedimos que Él sea quien use estos medios. Bien, voy a leer entonces Gálatas 5, 13 hasta el 26 y comenzamos el estudio de esa manera en esa parte. Vamos a orar primero y luego hago la lectura. Padre, gracias por la bendición de ser tus hijos, poder reconocer que tú estás en medio de nosotros como varón valiente. Señor, y que a pesar de la situación tan incómoda que podemos estar viendo a nuestro alrededor, tú estás presente, tú estás consciente y estás con nosotros, Señor. Y estás pendiente de nuestras necesidades. Te pido por cada hermano o cada hermana que está viendo este video, en el lugar donde lo está viendo, que tú seas con él, guardándole, protegiéndole, bendiciéndole a él y a su familia. Señor, que tu Espíritu Santo use esta lectura, mis palabras, la meditación y que nos hable nuestro corazón directamente para poder ser edificados como tú quieres que lo seamos. Padre, hablando a nuestros corazones, hablando a nuestros oídos espirituales, para que la palabra no solamente sea leída, sino también entendida, comprendida, Señor, meditada y aprovechada al máximo en nosotros. Bendice a cada hermano, te pedimos por hermana Natalia y sus hijas que han estado pasando enfermedad también. Guárdale, Señor, en todo. Y también por los otros hermanos, Señor. Síguele bendiciendo y sigue guardando a cada uno. Pedimos tu dirección en todo esto. En Cristo Jesús lo hacemos, Señor. Amén y amén. Bien, voy a leer en Gálatas 5, 13 hasta el 26 y así comenzamos el estudio. Dice la palabra de Dios así. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esta libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Así que les digo, vivan en el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Las dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu,
no están bajo la ley. Las obras de naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y con sus deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Ahí está la lectura de hoy, que también la hicimos la semana pasada. Y aquí vemos a Pablo enfatizando lo que él ha predicado como el único fundamento de la ética cristiana, y lo subraya claramente: la vida en el Espíritu Santo, o la dependencia en el Espíritu Santo, que es lo mismo que la vida de libertad. Recuerden una cosa: Gálatas prácticamente se puede dividir en dos partes en los temas de Pablo. Del 1 al 3 más o menos está enfatizando el hecho de cómo Cristo es el cumplimiento de la ley y que llegamos a ser aceptados por Dios, no a través del cumplimiento de la ley y la obediencia a la ley de Moisés, sino a través de la fe en Cristo Jesús. A los judíos oír eso, ellos decían: pero si quitamos la ley y solamente dejamos la fe en Cristo Jesús, entonces se va a volver un desorden. Así que los últimos 3 capítulos prácticamente de Gálatas, Pablo la pasa explicando de cómo la vida del Espíritu no es una vida de libertinaje, no es una vida de pecado, no es una vida sin control. Al contrario, la vida en el Espíritu Santo, la vida dependiendo del Espíritu Santo, aunque es una vida de libertad en Él, es una vida que está dirigida hacia la obediencia, porque el que tiene el Espíritu de Dios lo que manifiesta es obediencia y no manifiesta pecado. Y estoy seguro que Pablo está compartiendo esto. Y para Pablo era una gran clave de esa esencia de la vida cristiana: la dependencia y la guía del Espíritu Santo. ¿Creemos nosotros eso? Es lo que está haciendo Pablo con los Gálatas, ¿verdad? Enfatizando: ¿creen ustedes eso? ¿O es que acaso, aplicando un poco todo esto que estamos leyendo y que estamos hablando de la semana pasada, o es que acaso yo mismo, como los Gálatas, estoy tratando de como agregarle algo a la fe, tratando de cumplir ciertas normas, y estoy cayendo como los Gálatas en tratar de ponerle a Cristo más algo para poder ser aceptado por Dios? Tengamos cuidado con eso. ¿Qué tan legalistas somos? Pregunto yo ahora, o nos preguntamos unos a otros. ¿Qué tan legalistas somos? ¿Queremos realmente que nos den directrices legales dependiendo de la ley de Moisés? Y pensemos bien la respuesta que vamos a dar, ¿verdad? En especial a esa pregunta: ¿queremos nosotros, buscamos que nos den directrices a ver cómo vivimos, a ver cómo actuamos? Es claro que debemos estar convencidos de que el Espíritu Santo, y es lo que está haciendo énfasis Pablo en esta parte, el Espíritu Santo es suficiente como guía para mi vida moral ante Dios. Repito, el Espíritu Santo es suficiente como guía moral en mi vida ante Dios. Dios en su bondad nos ha dado el Espíritu Santo, quien nos guía, quien es nuestra guía segura para llevarnos en el camino de santidad y en el camino de amor que Dios quiere que vivamos. Miren lo que estoy diciendo. Dios nos ha dado su Espíritu Santo, que es la guía segura para ese camino de bondad, para ese camino de santidad que Dios quiere que llevamos, ese camino de amor. Y a eso es lo que está apuntando Pablo cuando él enfatiza la idea
vivir en el espíritu de libertad. Vivir en el espíritu de libertad. No tener que vivir atado a un legalismo sencillamente humano. Y Pablo pudiera basarse en normas, por supuesto que sí. Pablo conoce bien la ley. Pablo conoce bien todo lo que había aprendido de la ley de Moisés. Inclusive también conoce lo que Cristo dijo allá, por ejemplo, en el famoso Sermón del Monte, en Mateo 5, y Mateo 5, 6 y 7, ¿verdad? El famoso Sermón del Monte. Pablo conoce bien lo que dice el Levítico, allá Levítico 11, donde dice, sé santo porque yo soy santo. Pero ninguna de estas cosas se afinca Pablo, no lo hizo, porque él no veía las enseñanzas de Jesús como nuevas leyes y no quería vincular la vida cristiana con esa ley de Moisés que él ya estaba diciendo que había tenido un propósito, pero también había tenido un fin o había llegado a su fin. La escritura o la enseñanza central de Pablo es que la vida cristiana es libertad en el Espíritu Santo. Libertad en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si alguien está realmente controlado y guiado por el Espíritu de Dios, esa persona se somete a vivir en el amor y en la enseñanza que Dios le ha dado. Ahora, lo que estoy diciendo es que no pongamos el burro delante de la carreta. Tenemos que poner las cosas en su debido lugar. No podemos obedecer la ley para ser aceptados por Dios. Somos aceptados por Dios única y exclusivamente a través de la fe en Cristo Jesús. La fe en ese sacrificio de su muerte, su resurrección y vida de Cristo Jesús que lo hizo por nosotros. Pero después que hemos aceptado a Cristo como Salvador y ya somos por la fe aceptados por Dios, entonces recibimos al Espíritu Santo en nuestra vida, que lo recibimos en la conversión, como la guía natural para ir caminando en el camino de perfección que Dios quiere. La motivación y el deseo viene de lo que pone el Espíritu Santo en nosotros y no al revés. No soy yo haciéndolo de mi cuenta o por mi propia fuerza. Y eso es lo que confirma Pablo. La persona que vive en el Espíritu confirma las directrices morales de la ley y las directrices morales que Dios también nos dio. Estoy hablando de una vida de santidad, una vida de justicia, una vida de compasión. Por eso, ahí lo que estamos leyendo en Gálatas 5, Pablo dice, contra estas cosas, en el 23 dice, contra estas cosas no hay ley que la corrija, no hay ley que la condene. Cuando estamos viviendo guiados por el Espíritu Santo y caminando en esa guía, ya dije, de santidad, de justicia y de compasión, no hay ley que se lo ponga, porque precisamente estamos cumpliendo lo que Dios quería con nosotros, ¿verdad? Pero otra vez repito, ¿qué de nosotros? ¿Es mi ética o mi conducta diaria delante de los hombres basada en la libertad del Espíritu Santo? ¿O soy como los judaizantes que querían poner leyes y reglas a todas las cosas que pasaban? Y esta es una pregunta que cada quien debe responderse a sí mismo, ¿verdad? ¿Es mi ética, mi conducta diaria basada en la libertad que el Espíritu Santo me da para caminar en sus caminos? ¿O soy como los judaizantes que más bien busco reglas o busco leyes a todo lo que quiero vivir? Y eso es el Espíritu confirmando que Él es la guía suficiente y eficiente para toda la vida que el cristiano tiene que vivir. Miren lo que dije. El Espíritu Santo es la guía suficiente, total, completa y eficiente, eficaz para la guía de la vida cristiana de aquel que la quiere caminar. Sí, es así. Podemos seguir al Espíritu Santo y su guía, porque así caminamos mucho más allá de lo que Él nos ha enseñado. Creo que es lo que está enseñando Pablo aquí para nosotros. Ahora, repito una cosa muy importante, hermanos. No es fácil de entender esto, ni siquiera para nosotros que conocemos la segunda parte, por así decir, del Evangelio, que no la conocían en su totalidad los judíos allá en Gálatas y todo esto. Pablo lo estaba enseñando. Fíjense bien la pregunta que voy a hacer ahora. ¿Creo yo que todo lo bueno que yo tengo en mi vida es fruto del Espíritu de Dios y la gracia de Dios? ¿O tengo yo algo de mérito en lo bueno que encuentro en mi vida?
Muchas veces alguien dice, no, es que yo tengo tanta fe que me llevó a buscar a Dios. Cuidado con lo que decimos. Estamos poniendo prácticamente mérito en nosotros. Estamos poniendo valor en nosotros. ¿Me atribuyo yo el mérito en pensar como pienso? ¿Creer lo que creo? No, es que yo crecí en un hogar que me enseñaron, entonces yo crecí, y ponemos mucho yo entre nosotros. Recuerden que Pablo está haciendo completamente lo contrario. Pablo dice, todo lo que tú tienes, produces y haces, es fruto del Espíritu Santo. ¿Tengo yo algo bueno en mi vida que ofrecerle a Dios? ¿O es Dios quien me da de su bondad a mí y me hace quien soy? Debemos pensar estas cosas. Si yo creo que hay bondad en mí y que yo produzco estas cosas buenas, cuidado, no estamos al lado de Pablo en Gálatas, estamos más al lado de los judaizantes que del lado de Pablo. Pablo creía y enseñaba que todo lo de arriba y lo de abajo, de principio a fin, es exclusivamente obtenido por Dios, por la gracia de Dios, por la fe, a través del Espíritu Santo, conseguido a través de la muerte y resurrección de Cristo en la cruz. Todo, repito, todo lo que tengo en mi vida personal, en mi vida familiar, todo lo bueno que sale de mí es producto de la obra de la gracia de Dios, producida en mí por el Espíritu Santo a través de la muerte de Cristo en la cruz. Eso lo creía Pablo. Pablo sabía que de nosotros no brotaba nada bueno. Pablo sabía que si algo teníamos que agradecer nosotros a Dios era que Él había puesto en nosotros su misma presencia a través de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, y Él produce en nosotros así como el querer y el hacer según su buena voluntad. Todo lo bueno que soy, que hoy tengo, es fruto de la obra de Dios a nuestro favor. Eso produce en nosotros un sentido de humildad, de reconocer que nada tenemos si no es con Cristo. Que nada tenemos a menos que el Espíritu Santo lo produzca en nosotros. Y son las dos claves del todo, prácticamente todo el libro de Gálatas. Gálatas hace mucho énfasis sobre la justificación por fe. Somos justificados delante de Dios únicamente a través de la fe en Cristo Jesús. Y el segundo énfasis es la obra que el Espíritu Santo realiza en nosotros después de esa justificación por fe. De hecho, la justificación por fe es obra del Espíritu Santo en nosotros. Y veamos, por decir así, un breve resumen de todo lo que hemos estudiado de Gálatas, ¿verdad? Él empieza diciendo desde el principio, el cristiano recibe al Espíritu Santo el día de su conversión. Ahí en Gálatas 3, 2 al 5, 14, 5, todos esos son, ya los hemos estudiado antes, son bases para decir esto. Y esto tiene que producirse a través de una experiencia. Recuerden que hablamos de la experiencia de los Gálatas. Lo leímos en del 3, 1 al 5. Y esa experiencia de haber recibido por la fe la gracia de Dios a través del Espíritu Santo y la muerte de Cristo, produce en nosotros, en cada uno, ahora la capacidad de dirigirnos a Dios y le llamamos Abba Padre. Es la enseñanza que está dando Pablo. Ahora tenemos esa relación con Dios donde podemos clamar en el Espíritu Abba Padre. También Pablo ha enseñado que aquellos que están en el Espíritu, y lo dijo desde la clase pasada, son perseguidos o acosados por los que están en la carne. No los pueden entender. Recuerden, naturaleza humana y voluntad de Dios y guía del Espíritu no compaginan, no calan. Al contrario, son, por decir así, se repelen. Lo leímos en Gálatas 3:4, en Gálatas 4:29. La tercera cosa que Pablo está enseñando es que quienes están ahora en el Espíritu Santo aguardamos o anhelamos esa esperanza plena del establecimiento de la justicia de Dios en nosotros. Por decir así, esa declaración final de su propia justificación. Miren para eso lo que dice ahí en Gálatas 5:5, ¿verdad? Lo leímos en las clases pasadas. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. Sabemos que tenemos la presencia del Espíritu Santo, pero sabemos que aún viene más,
que tenemos una promesa y una futura promesa de que esta justicia se hará completa. Hoy todavía luchamos con la carne y también Pablo enseña que los que están en el Espíritu son victoriosos sobre la carne o sobre la naturaleza humana, como lo dice la versión que estamos leyendo. Lo leímos ahí en 5, 16 al 18, 19 al 21, y experimentan las virtudes del Espíritu Santo que acabamos de leer en los versos 22 y 23. El fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Son las virtudes o los frutos del Espíritu Santo, pero todo depende de vivir en el Espíritu tal y como lo ha estado enseñando Pablo. En el 5:25 lo dijo: si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu Santo. También lo dice en el verso final, ¿verdad? Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Pablo reconoce y sabe que cualquier cosa que vayamos a vivir la vida victoriosa sobre la carne es fruto, es fruto de vivir bajo la guía, la enseñanza, la dirección del Espíritu Santo. Para Pablo, toda la vida cristiana, desde la conversión, recibimos el Espíritu Santo. El sostenimiento de toda nuestra vida es por el Espíritu Santo. Y la permanencia final hacia ese reino del Señor también es por el Espíritu Santo, por la guía del Espíritu Santo. ¿Cómo vivimos hoy? Si creemos esto, a veces, ¿por qué vivimos con tantas tensiones entre nosotros mismos? Si el Espíritu Santo vive en mí y vive en mi hermano, ¿por qué a veces en nuestras propias iglesias, en nuestras propias comunidades, tenemos a veces tantas luchas entre nosotros? Y muchas veces nos herimos unos a otros por divisiones, por decisiones unos contra otros. A veces decimos, no, es que nos divide alguna parte teológica, una parte práctica. Pablo ya enseñó que en la parte teológica, ¿cómo enseñó Pablo? Que había venido Cristo para sustituir la ley, y la parte práctica, ¿verdad? Reconocemos esto, que a veces, a pesar de la enseñanza de Pablo, de la guía del Espíritu Santo, se nos acusa a veces con razón de ser conflictivo, y duele saber que muchas veces es razonable esa acusación. ¿Vivimos en el Espíritu Santo? ¿Vivimos bajo la guía del Espíritu Santo? ¿O vivimos fuera de la guía del Espíritu Santo? Y tenemos que pensar estas cosas, hermanos, porque es el centro de nuestra vida. Cristo lo dijo claramente. Los discípulos preocupados cuando Él hablaba de irse, de despegarse de ellos, decía, ¿y ahora con qué quedamos? Y Él les explicó claramente, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Él los va a guiar, Él los va a dirigir. Y es la enseñanza que tenemos que entender nosotros el día de hoy que Gálatas nos está dando. Nuestra guía hoy no son las normas humanas, ni siquiera la ley de Dios que nos dio allá en el Antiguo Testamento. Nuestra guía es única y exclusivamente la guía que nos puede dar el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cómo aplicamos esto nosotros? Miren, por ejemplo, podemos hacer una lista de esas virtudes que Pablo dio ahí, en las 22 y 23 de lo que leímos, ¿verdad? Esas virtudes que Pablo las describe como amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Recuerden, esta lista no es exclusiva, hay otras partes donde dan otras listas más. Recuerden que también Pablo reconocemos que el Espíritu Santo nos da justicia, nos da santidad. Esas cosas son las que produce el Espíritu Santo, pero en cierta manera yo diría, podemos hacer una lista de estas virtudes y evaluarnos personalmente, cada uno, a solas, con esta lista al frente. ¿Qué tanto yo vivo en amor, en alegría, en paz, paciencia, en amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio? ¿Soy conocido por estas virtudes en mi casa, en mi trabajo, en mi comunidad, en mi iglesia? Soy conocido por estas virtudes. Es una lista, ya dije que no estaba completa, pero podemos agregarle más. Santidad, justicia, rectitud. El Espíritu Santo obra en nosotros y todo esto es obra del Espíritu Santo que está obrando en mí y también está obrando en ustedes, que son mis hermanos.
Espíritu Santo trabaja en todos nosotros. Y veamos lo referente a estos conflictos interpersonales que muchas veces tenemos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia. Es una cosa que tenemos que lamentar, sí, pero muchas veces experimentamos conflictos, diferencias de opinión, diferencias de personalidad. A veces queremos imponer más mi voluntad que lo que la Biblia enseña. Y esto crea problemas gravísimos en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestras iglesias. ¿Es un problema, sí o no esto? ¿Lo reconocen ustedes? Yo creo que lo sí debemos reconocerle. Claro que lo reconocemos, así es. Y lo que Pablo está enseñando a Gálatas precisamente es eso. Por eso le hablaba la semana pasada, tengan cuidado, entre ustedes hay instigadores y acabarán por mutilarse del todo. Y les hablo así porque ustedes han sido llamados a ser libres, dice Pablo en lo que estamos leyendo, ¿verdad? Los gálatas tenían conflictos, ya Pablo los trató, tenían conflictos teológicos, tenían dificultad en entender la ley o la fe o la aceptación de Dios. Pablo lo explicó muy bien en los capítulos 1, 2 y 3, cómo Dios le dio fin a la ley en Cristo Jesús, lo leímos en varias partes, y ahora comienza una época nueva, que es la época del Espíritu Santo. Pero también tenían problemas sociales. Judíos contra gentiles, hombres contra mujeres, unos de aquí y otros allá. Conflictos tenían en todas partes. Hombres y mujeres, judíos y gentiles, la salvación por obra, la salvación por fe. Eran conflictos. Yo diría que son muchos de los conflictos que tenemos hoy en día nosotros en familia. Pero más que conflictos teológicos, muchas veces son conflictos personales. Choques de personalidades, diferencia entre nosotros y no queremos, como por decir así, no queremos dar nuestro brazo a torcer. Pablo nos está animando a través de los Gálatas y a través de estos versos que leímos. Pablo nos está animando a que tengamos cuidado con esos conflictos porque lo dice claramente. No son producidos por el Espíritu Santo. Los conflictos, las divisiones, las disensiones, los pleitos, no son frutos del Espíritu Santo, son frutos de la carne o de la naturaleza pecadora. Ahí lo dice claramente, ¿verdad? Las sobrenaturalezas pecadoras se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. No son obras del Espíritu Santo las divisiones entre nosotros. Tengamos cuidado con eso, hermanos. Donde hay divisiones, no es la obra del Espíritu Santo, es la obra de la carne, es la obra de la naturaleza humana. Por eso Pablo, al aclarar los problemas teológicos y sociales, ataca los problemas. No ataca a las personas, ataca el verdadero problema que él está viendo. Además que las personas se están aprovechando de eso para poner su propia voluntad. Pero también dice que el Espíritu Santo debe hablarnos y debe dirigirnos y debemos creer eso. Ambas partes en cualquier conflicto prácticamente dejan de pensar que tienen al Espíritu en ellos y también la otra persona lo tiene. Y si el Espíritu nos guía a esto, o son más bien mis personalidades y mis gustos. Muchas veces sucede que queremos imponer nuestra propia personalidad y nuestro propio gusto a los demás miembros de mi iglesia. Porque a mí me gusta la música así, o porque a mí me gusta el color así, o porque a mí me gusta que actuemos así, o que hagamos asado. No es lo que a ti te gusta. ¿Qué enseña la Biblia sobre eso? Es como si quisiéramos comer siempre en nuestra casa lo que a mí me gusta. Tenemos que preguntar a los demás qué les gusta a mi esposa, qué les gusta a mis hijos. Está bien. A mí me complace cada rato con unas buenas arepas que sabe mi esposa que me gustan. Pero no siempre comemos arepas, porque sería calamitoso para nosotros. Hay otros gustos en la casa, hay otros gustos en la iglesia. Y hay cosas que debemos cuidarnos de saber que el Espíritu Santo está en todos nosotros. En las clases de matrimonio que hemos tenido con la iglesia, que también son muy interesantes, por cierto,
Hemos aprendido que, en las clases pasadas aprendimos que muchas veces cuando hay conflicto y queremos señalar al otro, recordemos que Cristo también es el Salvador y dueño de esa otra persona. Que puedo estar yo cayendo a pelear mi Cristo contra tu Cristo y eso no existe en la palabra. Igual para los conflictos en la iglesia o en la familia. Recordemos que en todos nosotros, perdón, en todos nosotros está el Espíritu de Dios. Está el Espíritu Santo en mi hermano. Y si reconozco que tiene el Espíritu Santo, tengo que reconocer que a él también lo está guiando. Y, señores, recordemos, nadie tiene la razón el 100%. Ninguno de nosotros tenemos razón. Creemos tener la razón, pero no la tenemos. Podemos estar equivocados muchas veces y tenemos que bajar un poco nuestras posiciones, nuestras personalidades. Podemos dejar que el Espíritu de Dios guíe a ambas partes o a ambos grupos que están en conflicto o en rivalidad. Siempre trataré de hacer lo que yo quiero, imponer la voluntad, pero recordemos, es la voluntad de Dios y la voluntad del Espíritu Santo la que vale, no vale la mía. Ambos grupos de división debemos someternos a esa voluntad y cuando nos sometemos a esa voluntad, entonces nuestra división debe desaparecer porque estamos buscando lo mismo. Ver lo que enseña la Biblia sobre ciertas cosas que discutimos. Yo sé que la Biblia no discute cosas como el color que queremos pintar la iglesia, sí es cierto, pero la Biblia sí discute cosas respecto a cómo debemos tratar a mi hermano. Recordemos, en la iglesia de Dios, donde mora el Espíritu de Dios en el corazón de los miembros, no hay lugar para divisiones, para disensiones, para discusiones, para problemas. Esto se hace bajo la dirección de la carne, no bajo la dirección del Espíritu. No debe haber luchas internas por personalidades. Y es lo que dice el verso 22 que leímos. El fruto del Espíritu Santo es la paz. Segunda de Corintios 3:17, usted también puede buscarle. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad y hay paz. Segunda de Corintios 3:17. El Espíritu no obra a través del conflicto y la división. El Espíritu obra a través de la unión, a través del convencimiento mutuo, a través del mutuo crecimiento. Entre los cristianos deben de buscar siempre que se den entre nosotros los frutos del Espíritu Santo, no los frutos de mi carne. Recuerden, hay dos listas aquí, no son completas, pero hay dos buenas listas que medirnos. Y dentro de esa lista de la carne, habla de rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia. No son de Dios. Nadie tiene razón al 100%, ya lo dije, ¿verdad? El Espíritu Santo es eficaz. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo a nosotros? ¿Cómo nos mueve el Espíritu Santo? Nos mueve a través de muchas maneras, pero especialmente a través de las circunstancias que van pasando. El Espíritu nos va guiando y nos va dejando caminar. Nos guía o nos ayuda a través de otros cristianos para enseñarnos dónde camina la cosa. Por supuesto, a través de la palabra. La Biblia tiene la información que necesitamos. Circunstancias, otros hermanos, la Biblia, la oración. Es otra forma que el Espíritu Santo usa para moldear y dirigirnos. Las divisiones no son compatibles con el Espíritu Santo en medio de su pueblo. Lo repito, las divisiones no son compatibles con la obra del Espíritu Santo en medio de su pueblo. Y tenemos que reconocer, hermanos, tenemos muchas divisiones entre nosotros sin resolver. Y básicamente es porque no estamos dejando que el Espíritu Santo de Dios actúe en nosotros. Es lamentable. Es lo que le pasaba a Gálatas. Por eso Pablo le da tanta advertencia. Muchas veces hay conflictos de personalidades. Recuerden, cada quien en la iglesia tiene una personalidad distinta, pero tenemos un solo Espíritu Santo, uno solo. Así que debemos buscar esa guía y esa unión en Él para evitar el choque de nosotros con nuestras personalidades. Todos somos distintos, eso no es nada raro. Pero tenemos un solo Espíritu y ese Espíritu nos llama a la unidad,
no a la división. A Dios no le gusta ver a su pueblo dividido. Por eso dice claramente, el Señor lo dijo, sabrán o reconocerán que somos discípulos de la manera que ustedes se amen unos a otros. ¿Qué más enseñanza queremos? Ahí está por todos lados, ¿verdad? Hay una cosa profunda, sí. Hay divisiones que pueden decir, sobre todo de doctrina, debemos ser celosos con la doctrina. Ustedes saben que en nuestra iglesia y en muchas otras iglesias son celosos con eso. Hay cosas fundamentales que no podemos permitir, ¿verdad? Si alguien viene predicándonos a nosotros de que hay otra forma de salvación, aparte de Cristo Jesús, sabemos que es una doctrina falsa y que debemos rechazarla y detenerla, pero hay muchas otras cosas que no son tan cruciales. ¿Qué instrumentos usamos en la iglesia? ¿Qué tipo de música cantamos? ¿Cómo se debe vestir la gente? ¿Cómo debe ser nuestro tipo de bautismo? Son cosas secundarias que podemos aceptar, sí podemos discutirlas, sí podemos aclararlas, sí podemos preguntarlas, no estoy diciendo que nos quedemos callados, pero debemos buscar la unidad, no en lo que yo pienso, sino en la que la Biblia enseña. En lo que la Biblia enseña. Podemos hacerlo sin pelear, la Biblia dice que podemos hacerlo. Aprender a apreciar en otros ese Espíritu de Dios que también vive en ellos. Y al aprender a apreciarlo me doy cuenta que Dios puede hablarme a mí, aún a través de aquel hermano que me está diciendo las cosas contrarias a las que yo estoy proponiendo. Porque para eso somos un cuerpo, porque para eso vivimos en unidad, para eso hay un solo espíritu moviéndose entre nosotros para aprender, como les dije, circunstancias. Otros hermanos, la Biblia y la oración son maneras que el Espíritu Santo usa para enseñarnos y movernos. No ninguna otra cosa. Podemos argumentar, discutir, sí podemos hacerlo, sin llegar a romper relaciones, sin llegar a disgustarnos, sin llegar a pelearnos, no al altercado, no a la disputa, etcétera, otras cosas que pueden pasar. Ya lo dije, la división son señales de la carne, las divisiones no son señales del Espíritu. Punto. No hay forma de discutir eso. Las divisiones no son señales de la carne. Perdón, las divisiones son señales de la carne, no son señales del Espíritu Santo. Y los Gálatas, dice la palabra que nos leímos hasta la semana pasada, se llegaban hasta poderse devorar entre ellos por las discusiones que formaban unos con otros. No es lo que quiere el Señor en nuestras comunidades, hermanos. No es lo que quiere el Señor en nuestra vida. El mensaje de Pablo es claro: cuando el pueblo de Dios vive en el Espíritu Santo, en la libertad del Espíritu Santo, en esa libertad que nos dio Cristo, no tiene por qué pelear entre sí, sino deben unirse a dar la gloria a Dios y a disfrutar de esa comunión que Él nos ha dado. ¿Cuántas cosas nos ha dado el Señor? Además de la salvación, el perdón, la reconciliación, nos ha hecho su pueblo, sus hijos. Nos ha sacado de la pobredumbre del pecado y nos ha sentado a su diestra. ¿Cuántas cosas? Ahora, eso lo hizo con todos nosotros, los cristianos, no conmigo solo. Ahora, si Dios nos ha dado todas estas cosas, ¿por qué no unirnos en adoración a Dios, en devoción a Dios, en estas cosas que conocemos, sino hacer un énfasis en las cosas que quizás nos dividen, que puede ser mis gustos? Tengamos cuidado con eso, hermanos. Lo que está diciendo Pablo es que cuando hay unión, viene del Espíritu de Dios. Cuidado, cuando hay división, viene del espíritu de la carne. Viene de nuestra carne o de nuestra naturaleza pecadora. Pablo está enseñándoles esto a los Gálatas en este tiempo para que superen esa situación. Si ya les explicó claramente la parte teológica y sociológica de cómo Cristo cumplió la ley, ahora tienen que pasar a la segunda parte, a la vida llena del Espíritu Santo, a la vida guiada por el Espíritu Santo, para poder así caminar en la voluntad que Dios tiene para ellos. Ya no por una ley escrita, ahora por una presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Esta es la enseñanza del Espíritu Santo y la libertad que Pablo está haciendo. Este es lo profundo y lo sencillo a la vez de la carta de Gálatas. Sabiendo que ya pasó aquel tiempo,
pero ahora vivimos en esta nueva época, que es la época del Espíritu Santo, que mora en nosotros, que mora en mis otros hermanos y nos permite adorar a Dios juntos, llamarlo Abba Padre, pero a la vez nos permite reconciliarnos unos con otros. No permitamos, hermanos, que en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, las divisiones sean tan fuertes y tan irreconciliables que nos lleven a separarnos. Tengamos cuidado con eso. La separación, la división, repito una vez más, no es de Dios. Que el Espíritu Santo nos ilumine en estas cosas, que el Espíritu Santo nos guíe en estas cosas. No son cosas fáciles de manejar, pero tenemos al Espíritu Santo como nuestra guía infalible, eficaz y segura, que nos puede llevar en ese camino, para que nuestros grupos, nuestras comunidades, nuestras iglesias sean comunidades de armonía y no de división. De armonía y no de división. La armonía es del Espíritu, la división es de la naturaleza pecadora. Tan sencillo como eso. Qué bueno, hermanos, que podemos compartir esta cosa. Espero que sigamos aprendiendo juntos. Yo lo estoy haciendo. Y espero que ustedes también puedan caminar en estas verdades. Gracias por su tiempo. Gracias por escucharme. Cualquier comentario, síganlo haciendo por las redes como ya lo han hecho antes. Dios les bendiga ricamente. Oremos. Padre, qué bueno es poder delante de ti, Señor, reconocer que en nosotros mora el Espíritu de Dios. Y donde mora el Espíritu de Dios hay libertad, hay paz, hay frutos del Espíritu, entre ellos la paz. Padre, perdónanos porque muchas veces las divisiones nos han copado y nos hemos dejado llevar por nuestros deseos carnales, nuestra naturaleza pecadora, por mi propia personalidad queriéndome imponer sobre otros, que por la guía del Espíritu Santo. Enséñanos a ser dóciles delante de ti y caminar con esta verdad. Padre, enséñanos, porque es la única manera de que el mundo sabrá que somos tus hijos, cuando podamos vivir en comunidades guiadas por un solo Espíritu y un solo amor, ya que tenemos un solo Padre y un solo Salvador. Padre, bendice a las personas que están viendo este video, guárdales en paz en todo lo que están haciendo, prospera en sus trabajos y en sus negocios, que la paz tuya sea sobre nosotros. En Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén y amén. Gracias, hermanos. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Dios les bendiga ricamente. Hasta luego.